Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Posibles cambios a la Ley de Arbitraje y a la Ley de Contrataciones del Estado, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Por esta razón que mañana, 10 de agosto, estaremos dando inicio al seminario online Contratos de Gobierno a Gobierno y la ejecución de la infraestructura pública con modelos de contratos internacionales, a cargo del ingeniero León López Avilés y del doctor Juan Carlos Medina. Los participantes de este webinar accederán a un descuento, solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449 o a las redes sociales de Mayo Educación Ejecutiva. Sin más preámbulo, presentamos a Ricardo Gandolfo, experto en contratación pública, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto en contratación pública, autor del proyecto de la primera ley de contrataciones del Estado y de otras normas de la materia. Ha realizado estudios para la comunidad andina en representación del Perú, para la Agencia Internacional de Desarrollo y para el CONSUCODE. Es consultor y árbitro inscrito en los centros de arbitraje del OCE, de la Cámara de Comercio de Lima, de la Universidad Católica, del Colegio de Ingenieros y de la Cámara Americana de Comercio, asesor de empresas y entidades públicas y privadas, catedrático en las maestrías de la UNI y la UPC. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestro especialista las responda en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestro docente. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Para mí es un placer estar en esta oportunidad con ustedes, con Mayo Educación Ejecutiva, para tratar el tema propuesto, que es posibles cambios a la Ley de Contrataciones del Estado y a la Ley de Arbitraje. A propósito de esta lluvia de proyectos de ley que se han presentado, que se están elaborando, que se van a presentar que se han presentado en los últimos días y que se van a presentar de aquí en adelante. Hay un proyecto, eventualmente el más importante, el que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso de la República el 27 de julio, que es el proyecto de ley 2736-2022, que es el más importante y sobre el que centraremos el comentario de esta noche. Lo primero que podemos decir es que con ese proyecto, el Poder Ejecutivo propone modificar la Ley de Arbitraje, promulgada, como sabemos, mediante Decreto Legislativo 1071, la Ley 30225, que es la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 27584 del Proceso Contencioso Administrativo y la Ley 26702 del Sistema Financiero y de Seguros. Según se refiere en el oficio de remisión 245-2022 PR, el objeto de la iniciativa es garantizar la adecuada ejecución de las obras públicas, así como, según lo que se dice en su primer artículo, para regular el otorgamiento de medidas cautelares cuando el Estado sea parte en los procesos arbitrales y la declaración de abandono en los arbitrajes ad hoc sin tribunal constituido. Lo más grave es que el proyecto también habilita la competencia del Poder Judicial para resolver las controversias derivadas de los procedimientos de selección de obras o de ejecución de obras públicas a través de un proceso que el documento califica eufemísticamente como
idóneo y célere. Los autores del proyecto probablemente desconocen que hasta hace 25 años este tipo de discrepancias podían ventilarse tanto en la vía judicial como en la vía arbitral, según lo que se hubiera establecido en el respectivo contrato en el que, como recordamos, lamentablemente siempre se optaba por la judicatura en desmedro de la justicia privada. Ningún funcionario público se atrevía a poner en riesgo su continuidad en el servicio, aceptando alguna propuesta para incluir en los contratos que suscribían con sus proveedores una cláusula de resolución de conflictos en una vía distinta a aquella en la que el Poder Judicial era su última instancia. Solo se insertaba una cláusula de solución de controversias mediante arbitraje en aquellos contratos financiados con créditos procedentes del exterior, cuyos convenios así lo exigían, como condición para que el préstamo sea aprobado. El asunto era muy simple. Si no había arbitraje, no habían desembolsos y, por tanto, no había proyectos. La diferencia era notoria, como lo he dicho en reiteradas oportunidades en los últimos días. Mientras que los litigios derivados de esta clase de contratos, con cláusulas arbitrales, se solucionaban de manera rápida, eficaz y especializada, aquellos otros litigios de contratos que se financiaban con fondos del Tesoro Público se solucionaban, según la frase conocida, tarde, mal y nunca. En tales circunstancias, quien tenía que reclamar, con frecuencia, una vez agotada la vía administrativa, se abstenía de escalar su impugnación. Se abstenía de recurrir a los vericuetos del Palacio de Justicia para no perder tiempo, dinero y esperanzas en procesos que se extendían en forma ilimitada, como por desgracia hasta ahora se extienden inexplicablemente durante mucho tiempo, básicamente por la frondosa carga procesal que desde hace muchos años agobia al Poder Judicial. En 1997, con ocasión de la promulgación de la primera ley 26850 de contrataciones y adquisiciones del Estado, así denominada inicialmente, cuyo proyecto yo elaboré, aunque no le elegí ese nombre reiterativo que nunca me gustó. Más me gusta, dicho sea de paso, el nombre actual, que apocopó la denominación de origen, aunque debo confesar que el desarrollo legislativo que ha experimentado no ha sido mayormente de mi agrado, porque con el paso de los años se ha burocratizado la contratación pública en lugar de simplificarla. Y se le han ido quitando competencias a la justicia arbitral en lugar de ampliárselas, que es lo que corresponde precisamente para aligerar los proyectos, dinamizar las inversiones y destrabar las obras. La esencia perdura, es verdad, y hay que celebrarlo, como lo hemos hecho hace poco en la Cámara de Comercio de Lima, celebrando los 25 años de la promulgación de la Ley 26850. Pero los riesgos persisten y se incrementan, y eso hay que combatirlo.
Desde 1998, año en que entró en vigencia la unificación legislativa en materia de contratación pública, las desavenencias se someten a conciliación, a arbitraje y más recientemente a la Junta de Resolución de Disputas. Si se aprueba como el proyecto del Ejecutivo plantea, que las entidades decidan al elaborar las bases de los procedimientos de selección si las controversias que surjan de los contratos sometidos a su imperio se resolverán en el Poder Judicial o mediante conciliación o arbitraje, es evidente que se retrocederá todo lo avanzado y se volverá a 1997 y el país entrará en un nuevo colapso porque los proyectos se paralizarán inexorablemente como consecuencia de las reclamaciones que se trasladen a los pasillos judiciales, porque los inversionistas no encontrarán las garantías necesarias para salvaguardar su dinero y porque se creará, y esto es muy importante, una discriminación inconstitucional entre el contratista extranjero que se encuentre protegido por un tratado de libre comercio que le asegura una solución arbitral a sus eventuales conflictos y el proveedor nacional que no se encuentra protegido por ningún tratado y que deberá dirimir sus conflictos a través de una solución judicial. No solo eso, el proyecto tiene una tangente que no se ha advertido hasta ahora. Va a fomentar la paralización de las obras y, lo que es peor todavía, va a propiciar mayores actos de corrupción. Al aparecer las diferencias entre entidades y contratistas, cuando no puedan superarlas en trato directo, se irán, como antes, a la vía administrativa. Y agotada esta, tendrán expedita la vía judicial, a la que sin embargo nadie querrá acudir, porque desafortunadamente allí todos pierden, hasta el que al final gana, porque cuando gana, con frecuencia, ya ni siquiera existe la parte contra la que ha litigado, porque ha quebrado o ha desaparecido del mercado, y a menudo ya no hay nadie que le pueda pagar al acreedor lo que se le debe. En la espera, se quedan sin terminar las construcciones, como se puede comprobar en el sector privado, con algunos edificios en pleito eterno, cuyos carteles advierten a los interesados que no están en venta, y sin avanzar las obras de infraestructura, porque sus contratistas se quedan sin liquidez, como sucedía antes de 1998. Para evitar ese drama, surgirán súbitamente los servidores o los agentes de alguien que, a cambio de un honorario no facturable, incrementarán ilegalmente sus ingresos para que los contratos puedan continuar sin detenerse, aunque fuese castigando en alguna medida la expectativa de la utilidad del proveedor. El remedio, como siempre en estos asuntos, será peor que la enfermedad. Eso es lo más grave que trae entre manos este proyecto 2736-2022. Pero trae también otras cosas.
otras novedades que es preciso revisar. Por ejemplo, modifica la ley de arbitraje, le introduce cosas, cuando ya habíamos visto que la ley de arbitraje no debe tocarse. La ley de arbitraje es una ley uncitral, modelo uncitral, elaborada por expertos en la materia, que tardaron mucho tiempo en crearla y que es un ejemplo a nivel mundial. Esa ley hay que preservarla, no hay que tocarla. Se puede modificar la ley de contrataciones del Estado para ir adecuándola a las exigencias que su aplicación práctica va poniendo en evidencia. Pero con cuidado, también consultando a los especialistas, porque ya vemos que, por ejemplo, quizás con alguna buena intención se dice, habilitemos la vía del Poder Judicial, en la creencia que eso puede crear una justicia rápida y eficaz. Hace 25 años ya teníamos ese modelo. Probablemente, como hemos dicho, quienes ahora vuelven a la carga con esa idea no saben del fracaso que tuvimos hace 25 años. Yo quisiera ocuparme de las cosas más graves para luego ir a las cosas que no son tan graves. Por ejemplo, en el tema de la ley de arbitraje se insiste en el tema de la contracautela, cuando pides una medida cautelar. Tú pides una medida cautelar y lo primero que te dice el proyecto de ley, que ya te había dicho el famoso decreto de urgencia 20-2020, que modificó la ley de arbitraje hace algún tiempo y que también se trajo por los suelos, la caución juratoria. Cuando pides una medida cautelar, ya no puedes presentar como garantía una caución juratoria. Tienes que presentar una fianza. Una fianza por un monto no menor al de la garantía de fiel cumplimiento. Bueno, pues sobre el particular, yo mismo, igual que otros colegas, desde luego, seguramente, planteé que era un contrasentido, era absurdo, y puse un ejemplo muy simple. Dije, tú tienes un contrato firmado por 1.000 soles. Tu garantía de fiel cumplimiento es el 10%. Ojo que antes de 1998 la garantía de fiel cumplimiento era del 5%. Se incrementó al 10%. No es correcto ese incremento desde mi punto de vista. Pero en fin, ahí estamos, en 10%. Firmas un contrato por 1.000 soles. Tienes una garantía de fiel cumplimiento de 100 soles. De pronto, en plena ejecución del contrato, te encuentras con un pago, una valorización que te deben hacer por 90 soles. No te quiere hacer la entidad el pago, entonces tú dices, oye, necesito ese pago para poder subsistir, para poder pagar mis planillas, para poder seguir existiendo, y aun cuando está en discusión, yo creo que no debe haber ningún problema, solicito una medida cautelar para que se me pague eso en tanto se resuelve el principal de esa avenencia. Entonces, con el decreto de urgencia 2020 y con esta norma que repite ese absurdo, teóricamente tú tendrías que poner un monto, bueno, no este absurdo, el anterior, un monto equivalente al de la garantía de fiel cumplimiento. Por lo tanto, para que te paguen 90 soles, tienes que poner una fianza de 100 soles. Si no tienes 90 soles y necesitas 90 soles para continuar operando mientras se resuelve tu arbitraje, para no parar la obra, ¿cómo te van a decir que tienes que poner 100 para que te paguen 90? Absurdo. ¿Qué dice ahora esta modificación como gran cosa? Nos escuchó la modificación, nos escuchó el legislador, nos escuchó el Poder Ejecutivo y dice, cuando la medida cautelar es por un monto menor, valuado en dinero, menor al de la garantía de fiel cumplimiento, la fianza que se debe presentar como condición para pedir la medida cautelar debe ser del mismo monto del que se solicita la medida cautelar.
O sea, en mi ejemplo, si yo tengo un contrato de 1.000, mi garantía de fiel cumplimiento es de 100, pido una medida cautelar por 90, ya, tienes que poner una fianza, no declaración, no caución juratoria, una fianza, pero no de 100, porque claro, es mayor el monto de lo que pides, sino de 90. Si no tienes 90 y pides que te den esos 90, ¿cómo vas a poner 90 si no tienes 90? Absurdo. ¿Qué debería hacerse? Pienso yo, mantener la misma proporción. Si la garantía de fiel cumplimiento es del 10%, la fianza por la medida cautelar debería ser también del 10% del monto del valor de la medida cautelar. Pido mi medida cautelar para que me paguen los 90 de una valorización, pongo 9 soles, equivalente al 10% de esos 90, como garantía de fiel cumplimiento por la medida cautelar. Eso me parece que es lo razonable. La norma, como digo, no se escuchó, pero ya no exige el monto de toda la garantía de fiel cumplimiento, sino aquel por el que estás reclamando la medida cautelar. Insuficiente de todo punto de vista esa modificación. Otra modificación es que literalmente desaparece el árbitro de emergencia. Porque ¿qué es lo que dice respecto del árbitro de emergencia? Dice lo siguiente, permítanme ubicar el precepto. Bueno, dice que el árbitro de emergencia solo procederá en aquellos contratos en los que esté pactado que va a haber árbitro de emergencia. Bueno, pues evidentemente no vamos a encontrar a ningún funcionario público dispuesto a pactar en su contrato que va a funcionar el árbitro de emergencia. El sustento del proyecto es que el árbitro de emergencia no ha funcionado, me parece que en 2 casos, de un total de, no sé, 17 casos o una cantidad similar que han sido investigados por los autores del proyecto. Pero por 2 casos no se va, pues, a eliminar el árbitro de emergencia. Es terrible. Esa es la modificación del artículo 8 de la ley de arbitraje. Deja entender que solo será competente, primero, el juez especializado en lo comercial o, en su defecto, el juez especializado en lo civil para dictar medidas cautelares. Y el árbitro de emergencia, se pretende recortar la competencia arbitral, limitar al árbitro de emergencia en base a 1 o 2 situaciones excepcionales que registran en efecto un probable abuso de la situación del árbitro de emergencia, a los casos en los que expresamente se pacta su procedencia. Eso es condenarlo a su desaparición, porque ninguna entidad va a aceptarlo. El planteamiento mismo desconoce cómo operan las contrataciones públicas y en la práctica elimina la posibilidad de siquiera solicitar una medida cautelar fuera de proceso, con lo que se hiere mortalmente al arbitraje, que gracias a la incorporación en la Ley de Contrataciones del Estado, como sabemos, prestigia la legislación peruana en el exterior. Matamos el árbitro de emergencia. No va a haber, ninguna entidad va a decir sí, que puede haber árbitro de emergencia acá. Se acabó el árbitro de emergencia. Gravísimo también, desde luego. Lo de la contracautela ya hemos hablado. Y estoy refiriéndome a una carta que el 29 de julio, he dirigido a la señora Leyde Mercedes Camones Soriano, presidenta del Congreso de la República, a propósito de este proyecto de ley que se presentó al Congreso, como digo, el 27 de julio. 2 días después ya estaba haciendo llegar mis primeras impresiones a la presidenta del Congreso, por lo menos para que se tenga presente. Espero. ¿Qué otra cuestión hay? Lo más grave, como ya hemos dicho, lo del proceso judicial. Grave igualmente
lo del monto de la contracautela. Grave igualmente la restricción del árbitro de emergencia. Y grave también, en cuarto lugar, me animaría a señalar unos impedimentos para contratar con el Estado, entre los que se incorpora a quienes se les haya resuelto un contrato, a quienes hayan sido sancionados por temeridad procesal, que no sabemos quién la va a calificar, o se les haya impuesto 3 penalidades graves en los 12 meses anteriores a la convocatoria. Esto es de suma gravedad, porque las penalidades, bueno, podríamos hablar una hora de las penalidades. Las penalidades se han distorsionado por completo. Yo recuerdo que hasta 1998 o antes, las penalidades podían llegar al 5%, no más. Después llegaron al 10%. Ahora en la práctica pueden llegar al 20%. Oiga, no es que se trate de proteger al contratista que incumpla sus obligaciones. Se trata de proteger la racionalidad de un contrato. La penalidad no puede tener un efecto, un propósito de quebrar al contratista. Oiga, a veces hay penalidades, desde luego, por incumplimientos menores. Yo he conocido muchos casos de proveedores que incumplen algunas obligaciones menores de informes semanales, quincenales, pero terminan entregando el producto de la prestación, el objeto de la prestación, incluso antes del plazo previsto para ello, con lo cual deberían ser premiados, reconocidos, bonificados de alguna manera, y no, son penalizados, hay deducciones, hay sanciones, y en ocasiones esas sanciones pueden llegar a montos muy significativos. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia el desánimo del proveedor. Oiga usted, en esta clase de contratos la utilidad está en el orden del 10%, 15% con suerte, 20% en casos muy extremos, 10% es lo habitual. La utilidad es 10% y la penalidad puede llegar al 20%. Oiga, si a usted le aplican una penalidad del 20%, le quitan todo el incentivo para seguir trabajando. Y después la norma dice, llegado al máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver el contrato. Imagínense que no resuelva. Porque claro, la entidad dice, ¿para qué voy a resolver si ya estoy acabando? Me queda un cachito nomás para terminar. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que lo dejan a usted sin utilidad, probablemente tenga que vender hasta sus activos para seguir operando, y solo va a operar con el propósito de que no le resuelvan el contrato y no lo manden al bombo de la inhabilitación para contratar con el Estado. Pero le hacen perder todo interés, todo incentivo. Ese no es el objeto de la penalidad. El objeto de la penalidad es jalarle la oreja, decirle, oiga, no está cumpliendo esto, ajústese a su obligación. Ese es el objeto de la penalidad. Hacer una llamada de atención, pero no hacerte quebrar. Por favor. ¿Que hay malos contratistas? Hay malos contratistas. De esos hemos hablado muchas veces. Pero la penalidad tiene otra motivación. Ahora, otro tema que, bueno, para poner la balanza en su justo nivel, me parece interesante, es el tema de la acreditación, registro, renovación y supervisión de los centros de arbitraje. Una parte de la norma, en efecto, establece, artículo 7 de la ley de arbitraje, que las instituciones arbitrales constituidas en el país deben ser personas jurídicas con o sin fines de lucro, lo que dice actualmente la norma, pero le agrega, en los arbitrajes en los que el Estado peruano es parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encarga de su acreditación, registro, renovación y suscripción, y supervisión, perdón. Ahora, este es un problema que ha surgido en los últimos años. ¿Por qué ha surgido el problema? Porque han proliferado los centros de arbitraje.
Ya se ha comentado que hay como 150 centros de arbitraje en todo el territorio de la República. Algo inconcebible. Yo recuerdo que cuando discutíamos sobre la conveniencia de que haya arbitraje ad hoc, arbitraje institucional, sobre la conveniencia de que prevalezca el arbitraje institucional, se establecieron y se plantearon, más que establecieron, algunos criterios. Por ejemplo, para que los centros de arbitraje sean de universidades, de gremios, de colegios profesionales, vinculados a la materia de contratación pública y con alguna presencia ya en el mercado. No había ningún ánimo discriminatorio, pero se entendía que, por ejemplo, el colegio profesional de, no sé, de sociólogos, de enfermeras, de quiroprácticos, probablemente no sea indispensable que tenga un centro de arbitraje, ni necesario, ni tenga que ver con la actividad que desarrolla. Pero el colegio de ingenieros, el colegio de abogados, el colegio de economistas, eventualmente el colegio médico, podrían quizás tener sus centros de arbitraje. Pero las universidades igualmente, pero con algún tiempo de vigencia. Una universidad recién fundada que no pasa ni su NEDU, no le vamos a pedir que tenga un centro de arbitraje. Y un gremio, bueno, algunos gremios, como la Cámara de Comercio de Lima, algunas cámaras de comercio, pero no vamos a considerar gremio a los amigos de la ley o gremios de ese tipo que se juntan, o asociaciones sin fines de lucro que se juntan solo para esto. Se ha comentado, yo mismo dije alguna oportunidad, cuidado con repetir el error que se hizo, creo yo modestamente, con el tema de la ley de conciliación. Se creó la ley de conciliación, se aprobó la ley de conciliación y se estableció que para ir al Poder Judicial era un requisito indispensable transitar previamente por la conciliación. Y eso que la conciliación, los centros de conciliación tenían que ser reconocidos por el Ministerio de Justicia. Bueno, pues, proliferaron los centros de conciliación. No pusieron las cortapisas, los candados adecuados para que esto fluya algo serio, natural, sino que proliferaron. Mucho más de los 150 centros de arbitraje que tenemos ahora. Había centro de conciliación en cada esquina y de los nombres más diversos y variados y pintorescos, como he dicho muchas veces. ¿Para qué? Para que al final, como es un prerequisito para acceder al Poder Judicial a la mayor parte de juicios, se vendan las actas de conciliación fraudulentas listas para llenar el nombre de las partes en la puerta del Poder Judicial a 10 soles. Eso es lo que se logró, obligando a las partes a transitar previamente por una etapa de conciliación antes de ir al Poder Judicial. Entonces, se encareció el proceso judicial, se alargó todavía más y se creó una fuente de corrupción adicional. ¿Qué es lo que queremos hacer con el arbitraje? Es verdad que un congreso internacional en el que expuse y más o menos estas ideas, una conciliadora pidió el uso de la palabra, me objetó, me dijo que no es verdad lo que yo decía, que los centros de conciliación tienen éxito rotundo y que se han logrado resolver en conciliación muchas discrepancias y muchos problemas y evitar que la carga procesal del Poder Judicial explote todavía más, si cabe el término. Bueno, la verdad es que ahora estamos en lo mismo, porque hemos dicho, bueno, priorizamos el arbitraje institucional. En la actualidad, me parece que todos los procesos de reclamación derivados de contratos suscritos por montos mayores de 5 millones de soles van al arbitraje institucional. Pues bien, el arbitraje ad hoc de antes se vistió de institucional y se crearon instituciones arbitrales por doquier,
como no hubieron requisitos, porque en algún momento se dijo, no, no se pueden poner requisitos, porque si se ponen requisitos constituyen barreras de acceso al mercado, Indecopi va a observar estas cosas, libre todo, y de pronto todo el mundo tiene su centro de arbitraje. Me contaban el caso de algunos profesionales que ellos son secretarios generales del centro, secretarios arbitrales, los arbitrajes que se llevan en el centro, son los que resuelven, deciden las designaciones, supuestamente a través, y son los que resuelven las recusaciones, supuestamente a través de un órgano colegiado, que en realidad son ellos mismos, y le piden la firma a 2 o 3 amigos que supuestamente constituyen la corte o el consejo que se encarga de estos menesteres. Eso está sucediendo. Y eso está sucediendo porque se priorizó el arbitraje institucional sin resguardar ese tema. Se puso en algún momento, es verdad, los centros de arbitraje autorizados para operar en la contratación pública serán aquellos acreditados ante el OCE. Y creo que el OCE llegó a elaborar una directiva, en fin, pero no se llegó a la práctica nunca. Eso está mal. Está muy bien priorizar el arbitraje institucional. Yo creo que tenemos instituciones serias y hay que defender el arbitraje institucional, pero el de las buenas instituciones. Y tenemos buenas instituciones. La Cámara de Comercio de Lima, la Universidad Católica, AmCham, el Colegio de Ingenieros, probablemente el Colegio de Abogados, ahora que está reestructurado su centro de arbitraje, algunas cámaras de comercio de provincias, algunos otros centros. Pues bien, pero que tengan una regulación, que tengan un tamiz, que alguien les acredite, porque no puede ser que cualquiera funde un centro de arbitraje. Ahora es más fácil crear un centro de arbitraje que un centro de conciliación. Y ahora, como veo en algunas preguntas que están planteando los asistentes, los arbitrajes duran demasiado. Muy bien, los arbitrajes duran demasiado, pero nunca como el Poder Judicial. Nunca. Se han complicado los arbitrajes porque se ha burocratizado, porque le han llenado de exigencias, lo que dije al empezar. En 1997, al hacer la ley de contrataciones del Estado, la original, la primera, yo mismo fui el que extraje de la competencia del Poder Judicial esta clase de discrepancias y las llevé al arbitraje. ¿Por qué? Porque funcionaba mejor y ya tenía una experiencia viendo los contratos financiados con crédito procedente del exterior, pero fundamentalmente porque es un sistema de desregularización, en cuya función prevalece la voluntad de las partes. Yo elijo a mi árbitro y confío en lo que él decida. En el fondo no me deberían interesar las motivaciones. Ese es otro tema, porque la motivación da lugar a judicializar el arbitraje. Pero ese es otro tema que trataremos seguramente en otra oportunidad. Bien. ¿Qué otras modificaciones tenemos? Bueno, en vía informativa les diré la competencia que ya hemos tratado un poco del juez del domicilio principal de la parte sobre la que recae la medida cautelar, la obligación de correr traslado de la medida cautelar antes de su expedición, ya no va a poder haber medidas cautelares ante la inminencia del peligro que te expida un juez o un tribunal arbitral, no va a haber esa posibilidad. Nulidad de medidas cautelares otorgadas en la vía judicial cuando ya esté constituido el tribunal arbitral, bueno, es lógico. Abandono de pleno derecho el arbitraje ad hoc, cuando transcurran, creo, 4 meses, sin que, por responsabilidad de las partes, ahí cuidado. Conozco casos de partes, las demandadas, obviamente, generalmente, que deciden dilatar los procesos arbitrales. Deciden dilatar los procesos para que duren hasta la eternidad, con el objeto de ¿qué? De que no avance el proceso. Bueno, ahora le vamos a hacer el favor de decirle, bueno, tú dilatas el proceso, se declara en abandono. Tampoco me parece una solución adecuada. Obligación de incorporar una cláusula anticorrupción en todos los contratos cuyo incumplimiento permita a la entidad resolver sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas. Y en lo que respecta a las modificaciones a la ley de contratación del Estado, una buena obligación de contar con supervisión desde el inicio y hasta la liquidación de los contratos de ejecución de obras,
Yo lo planteé en algún momento, alguien lo ha recogido con buena intención, espero, porque no era posible que tú llamabas al supervisor y venía el supervisor cuando la obra ya estaba avanzada y el supervisor tenía que hacerse responsable de todo lo que se había ejecutado sin que él vea, sin que él supervise. El supervisor entra cuando tiene que estar, cuando se inicia la obra. Incorporación de la cláusula resolutoria expresa, de la que se ha hablado mucho en los medios de comunicación, solución de controversias mediante conciliación, proceso judicial o arbitraje, ya te metieron en proceso judicial, ya hemos dicho que es lo más grave, impedimentos para contratar con el Estado, sancionar a quienes presenten recursos o solicitudes contrarias al ordenamiento jurídico y aplicación y adecuación de la normativa. Después hay modificaciones a la ley del proceso contencioso administrativo en línea con estas modificaciones y modificaciones a la ley del sistema financiero y de seguros para aplicar multas a las entidades financieras que incumplan con la obligación de ejecutar las garantías. Los últimos minutos de esta exposición quisiera dedicarlos a conversar sobre otro proyecto, el proyecto de ley 2682. 2682, planteado por los miembros del Grupo Parlamentario Perú Bicentenario a iniciativa del congresista Elías Marcial Varas Meléndez. Este proyecto, tenía yo acá una nota de este proyecto, si me permiten, se presentó el jueves 21 y con el que se propone modificar los artículos 20, 21 y 22, incorporar un nuevo numeral al artículo 21 y una nueva disposición final, nada menos que a la ley de arbitraje, y por si ya fuera poco, también plantea unas modificaciones al Código Penal. ¿Qué podemos decir de este proyecto? Podemos decir lo siguiente. En arbitrajes institucionales, este es un proyecto además que es preciso señalar, según su propia exposición de motivos, tiene como antecedente el proyecto de ley 5091 del año 2015, presentado por el grupo parlamentario del TPC-APP del periodo 2011-2016, que varios de ustedes recordarán, a iniciativa del congresista Juan Carlos Eguren. Y también tiene como antecedente el proyecto de ley 1088 presentado por Fuerza Popular a iniciativa del congresista Clíder Ushuñahua Huasanga. Ambos proyectos fueron en su momento ampliamente debatidos, cuestionados y por fortuna enviados al archivo porque pretendían inmiscuirse en las funciones de los centros de arbitraje, que como ya hemos dicho, a diferencia de otras instituciones, funcionan perfectamente en el país. Desde entonces y hasta la fecha, los centros de arbitraje se han multiplicado, como ya hemos dicho, en forma totalmente desordenada, como sucedió con los temas de la conciliación. Pero esta vez lo que ha gatillado la proliferación de los centros de arbitraje es lo que ya hemos dicho, la ley que obliga a crear, a que haya mayormente arbitrajes institucionales. Está bien regular los centros de arbitraje, como hemos dicho, pero sobre la base de normas que gobiernan a los que actualmente están operando con éxito. La iniciativa del congresista Varas insiste en abrir los centros de arbitraje para que arbitre allí cualquier profesional, como si fuesen entes públicos, y en prohibir los procesos de ratificación o confirmación que se han generalizado con el objeto de ser posible que quien no esté inscrito en el registro de una institución determinada pueda arbitrar en ella a condición de ser admitido por sus órganos de gobierno. Si eso se impide, en la práctica se convertiría en arbitrajes ad hoc a todos los arbitrajes institucionales, o sea, el mundo al revés. También pretende el proyecto prohibir que actúen como árbitros los funcionarios públicos en aquellos procesos en los que una de las partes es una entidad del Estado, así sea una ajena al ámbito en la que presta sus servicios. Impide que los abogados que ejercen o actúan en el foro, en la cátedra o como dirigentes puedan integrar los consejos o cortes de arbitraje en los centros que tengan los gremios, las universidades y los colegios profesionales, en un claro golpe bajo dirigido a descabezar a las instituciones más exitosas de nuestro medio. Alguna vez, ya les dije, un centro de arbitraje
llegó a constituirse con una sola persona que hacía todo. Por último, las modificaciones que se desean introducir en el Código Penal, agárrense, consideran al árbitro en la misma línea del juez y fiscal que se pronuncia contra el texto expreso de la ley, cita pruebas inexistentes o hechos falsos o se apoya en leyes supuestas, que conoce un proceso en el que anteriormente patrocinó o que después de haber patrocinado o representado a una parte asume la defensa o representación de la parte contraria, o que elude juzgar o laudar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la ley, en línea con el objetivo de ahuyentar a los profesionales más serios y honestos del arbitraje y de atraer a esos otros profesionales que por desgracia también proliferan, dispuestos a arriesgarse a terminar entre rejas con la seguridad de que una raya más no afectará su consolidado prontuariado. La cereza del postre es considerar como funcionarios públicos a los árbitros que participen en los procesos en que una de las partes es una entidad del Estado, que es otra pretensión que ha sido reiteradamente solicitada en diversos proyectos de ley destinados a modificar la ley de arbitraje, que, como hemos dicho, es una ley de trascendencia internacional que no se debería tocar ni manosear y que solo debería perfeccionarse con el concurso de los expertos que colaboraron en su redacción por respecto a su extraordinario trabajo y a la especialidad y particularidades que la rodean. No me extiendo más, pero les digo que ese proyecto, que también debe estar destinado al fracaso, considera al árbitro como si fuera un juez o fiscal. Lo hace proclive a incurrir en prevaricato, a incluir una serie de delitos previstos para el juez. Olvida, porque no saben o desconocen, vamos a pensar con buena intención, que el árbitro es alguien a quien yo confío que resuelve una controversia, a quien yo leo, lo que tú digas, eso será. No vamos a ir por el poder judicial, por todas las trabas, todas las regulaciones. Eso es otra idea. El arbitraje respeta la voluntad de las partes. Por eso les digo, la motivación no debería ser causal de recurso a anulación. La ley lo que dice, la ley de arbitraje, dice, no debería decir, pero dice, el laudo debe ser motivado. Pues bien, el laudo debe ser motivado. Así tenga una modificación que no nos guste, no puede ser causal de impugnación la motivación deficiente, porque para el que pierde siempre va a haber alguna excusa, siempre va a tratar de alargar el proceso. Eso hay que evitar. En fin, no los canso más. Un placer de estar con ustedes y a la orden para las preguntas que deseen formular. Ahí veo algunas preguntas. Un señor me pregunta, ¿carta blanca al árbitro? No, señor, fíjese, el arbitraje, hay que saber de qué se trata el arbitraje. En la antigüedad, en las tribus, había un conflicto entre dos miembros de la tribu y se decía, el jefe de la tribu va a resolver. Discutían tierras. Este pedazo de tierra se superpone con el tuyo. ¿De quién va a ser, tuyo o mío? Venía el jefe de la tribu y el jefe de la tribu decía, va a ser tuyo. Y santa palabra, no había motivación posible. La motivación es fuente de discrepancia. Oye, ¿por qué? No estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. No. O sea, mientras menos fuentes de discrepancia, en eso se diferencia el Poder Judicial. En el Poder Judicial, como te toca un juez aleatorio, de casualidad, te toca, no sabes quién te toca, de repente no conoce esa materia. No solo tiene que fundamentar su resolución, sino que es susceptible de ir en apelación. En la justicia arbitral, mayormente en todo el mundo, en la mayor parte del mundo, no hay segunda instancia. ¿Por qué? ¿No es una garantía de la justicia de la segunda instancia? Sí, claro que es una garantía, pero de la justicia ordinaria, no de la justicia arbitral, porque la justicia arbitral se basa en la especialidad y en la confianza. Yo elijo un árbitro que conoce del tema, que conoce de la materia que va a ser en discusión. Minimizo el riesgo. Entonces, si minimizo el riesgo, potencio la rapidez de resolver y evito segundas instancias, más dilaciones. Lo que se haga, lo que se resuelva, frito, periquito. No carta blanca. Lo que él decide el árbitro, eso es. Punto. Respetemos la voluntad del árbitro, que para eso lo elegimos libre y voluntariamente. De eso se trata, de
atender y observar lo que diga el tribunal arbitral. Pero en fin, veo otra pregunta. Los jueces no resuelven de manera justa si no se mueven de acuerdo a incentivos. Sí, pues, seguramente, pero tampoco por eso vamos a cerrar el Palacio de Justicia, ni vamos a cerrar el Poder Judicial, porque algunos jueces incurren en faltas graves, en ilícitos, en corruptelas. Lo mismo sucede en el arbitraje, pero en el arbitraje el factor de corrupción es mínimo. ¿Por qué? Porque el árbitro, yo elijo mi árbitro y tú eliges al tuyo. Entonces, se supone que más o menos uno elige a un árbitro que tenga cierta visión del tema. Y ahora hay que olvidarse de eso, de eso que se dice constantemente y que parece un mito. El Estado pierde todos los arbitrajes, el Estado pierde la mayor cantidad de arbitrajes. Oye, un momento. Lo primero que hay que decir que en el arbitraje hay dos partes, pero esas dos partes no están jugando un partido de fútbol que cualquiera puede ganar. Es una reclamación que formula una parte, así como en el Poder Judicial, por ejemplo, la madre abandonada por el marido le reclama al marido la pensión de alimentos que debe pasarle a los hijos, pues ella debe ganar, es lo lógico que gane. El propietario de un inmueble que tiene alquilado y cuyo inquilino no le paga la merced conductiva, lo demanda para que le pague los arriendos vencidos, pues tiene que ganar. O sea, lo normal es que ganen los demandantes. Lo normal no es que ganen los demandados. O sea, no es un partido de fútbol que puedes ganar tú hoy y mañana yo. No, señores, lo normal, lo lógico es que gane quien demanda. ¿Quién demanda más en contratación pública? Demandan más los particulares, los contratistas, los proveedores. 95% de veces los demandantes son los particulares. ¿Y eso por qué? Ya lo hemos dicho 1000 veces, pues. No porque los contratistas sean unos santos, lo hemos dicho, porque los contratistas cuando incumplen sus obligaciones, las entidades no tienen que tomarse la molestia de llevarlos a arbitraje. Tienen hasta 5 medidas, que me canso de repetir año tras año, para acogotarlo y obligarlo al contratista que cumpla sus obligaciones. Le dejan de pagar, le aplican las penalidades del contrato, le resuelven el contrato. En cuarto lugar, le ejecutan las fianzas y lo convierten en un paria en el sistema financiero. Y por último, lo mandan al bombo del Tribunal de Contratación del Estado para que lo suspendan. No tienen que tomarse la molestia de llevarlo a arbitraje. En cambio, el particular, si le incumplen sus obligaciones, lo único que puede es tocar la puerta y decir, vamos, por favor, señor arbitraje. Por eso que en el 95% de los casos, los demandantes son los contratistas. Pero anótese otra cosa entre paréntesis, que del total, del 100% de monto que se reclama en la vía arbitral, los tribunales arbitrales solo conceden a los contratistas, que son los que reclaman en el 95% de los casos, el 47% es lo que reclaman. Lo que demuestra que los procuradores y abogados del Estado se defienden mucho mejor de lo que pensamos. Bien, señores, a la orden para lo que sea menester. Doctor, hay una pregunta de Laura Castro que dice, ¿por qué exigir al Poder Judicial que motiven y no a los árbitros? ¿No crees que se debería mantener ello como una excepción y no como regla? Sí, claro, debería ser una excepción, pero en contratación pública las excepciones no funcionan. O sea, esas posibilidades de decir, oye, en contratación pública vas a poder exonerar a los árbitros de motivar los laudos, pues el funcionario que lo haga, que se olvide de su pensión, porque va a tener que defenderse de un juicio inevitable que va a durar 25 años, que va a acabar con su vida, que anciano va a tener que seguir yendo al Poder Judicial a defenderse, y cuando sea declarado inocente, porque va a ser declarado inocente, porque la justicia tarda pero llega, pero también es cierto que justicia que tarda no es justicia, ahí cuando sea declarado inocente nadie lo va a resarcir ni le va a devolver el tiempo perdido, el dinero perdido
y esos años que debió pasar con sus nietos y que pasó peleando en el Poder Judicial. Nadie va a hacer eso en optación. La otra vez hace muchos años, conversando con muchos distinguidos colegas, decíamos que la figura debe ser inversa. Todo debe ir a arbitraje. Y más bien el que no puede pagar un arbitraje, que vaya al Poder Judicial, con lo cual se aligera la carga del Poder Judicial. Pero la verdad es que no estamos en eso. Entonces lo que debemos hacer es por lo menos aligerar el arbitraje, que sea libre. No puede ser posible. Yo propuse en la modificación de hace un año que se diga, por ejemplo, que no más de 3 recusaciones infundadas se le pueden aceptar a una parte. Se aceptó. También propuse que no sea causal de anulación discutir sobre la motivación. Basta que haya motivación, que se cumpla lo que dice la ley. No me aceptaron. Y terminaron reproduciendo en ese decreto supremo de hace un año y pico lo que dice la ley de arbitraje. Reproducieron un artículo de la ley de arbitraje. El recurso de anulación no puede entrar al fondo del asunto. Lo que ya decía la ley de arbitraje. No se perdió la oportunidad. Bueno, pero algo se avanzó. Por lo menos 3 recusaciones infundadas, como 3 balas de plata, ya no puedes presentar más recusaciones. Hay que defender el arbitraje. Debe seguir, estoy viendo algunas preguntas, todos se quejan de que el arbitraje demora más. Bueno, sí, pues está demorando más de lo que empezó, pero nunca se acerca todavía al Poder Judicial. Yo soy un embajador del modelo peruano y no tengo éxito, por ejemplo, en países donde los poderes judiciales funcionan cabalmente. Si hay cierto éxito y acogida en aquellos países que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, donde los poderes judiciales tienen una carga muy fuerte. Allá también, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, se considera mucho el arbitraje. Hay mucha práctica arbitral, pero no por el problema de la rapidez, porque nosotros vamos al arbitraje porque es más rápido y eficaz. Ellos van por la eficacia, por la especialidad. Van al arbitraje porque quieren que prevalezca la especialidad. Buscan a jueces especializados en cada materia. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Más que todo son algunos comentarios, pero antes de culminar el webinar, si nos podría dar algunas palabras finales, doctor. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que al final queda una percepción, me queda a mí particularmente una percepción a propósito de todos estos proyectos. Y hay otro más todavía que no tiene número, que es un proyecto de una nueva ley de contratación del Estado, que el Ejecutivo también ha discutido y también ha preparado, y sobre las que ya no quisiera ni siquiera comentarles para que no se amarguen más. Pero hay una esperanza, que es la siguiente. Durante el gobierno del señor Vizcarra, durante el gobierno del señor Sagasti y durante muchos otros gobiernos anteriores, parece que los presidentes ahora está de moda que quieran tener nuevas leyes de contratación del Estado. Culpan a la ley de contratación del Estado de absolutamente todos los problemas. Ahora le están culpando de la paralización de las obras, cuando lo cierto es que con estos proyectos que están presentando, con estos proyectos se van a paralizar las obras de verdad. Ahora, la esperanza es la siguiente. Como les dije a las autoridades anteriores, no tienen estos gobiernos, igualmente el actual, no tienen mayoría parlamentaria. O sea, estas iniciativas no van a recibir el respaldo de una mayoría disciplinada que va a apoyar lo que el Poder Ejecutivo diga. Sin embargo, constato algo que puede despertar ciertos temores, que es que así como en el Poder Ejecutivo hay quienes muestran un desdén por desconocimiento, ignorancia, por lo que fuese, por los métodos alternativos de solución de controversias, y se puede decir que hasta son enemigos del arbitraje. En el Congreso sucede exactamente lo mismo. En el Congreso de la República, entre todas las bancadas, por diversas razones, nadie quiere comprarse el pleito de defender al arbitraje. Estos problemas que hemos tenido del abajato, de los árbitros mismos, muy probablemente en la mayoría de los casos injustamente denunciados y sometidos a una serie de investigaciones y vejámenes, la verdad es que le ha hecho mucho daño al arbitraje. Ya nadie quiere defender el arbitraje. La gente tiene la idea de que el arbitraje es nefasto,
es carísimo, los árbitros se llenan de dinero. Nadie se da cuenta de la importancia del arbitraje. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es una campaña para defender el arbitraje, para ilustrar a la gente lo importante del arbitraje y de la manera rápida de solucionar las controversias. Rápida y eficaz, especializada, con la gente que entienda tu problema. No es que te cueste más el arbitraje. Por ahí he visto que alguien dice los arbitrajes cuestan demasiado. Si ustedes sacan la cuenta de lo que cuesta un juicio, con el tiempo perdido, los 25 años que te puede demorar un juicio. Yo siempre digo, un juicio te puede durar muchos años, un arbitraje te puede durar muchos meses. Esa es la diferencia. Entonces, cuando decimos, oye, el arbitraje dura mucho tiempo, hay que acortarlo, cuidado, estamos de acuerdo, no debe durar tanto. Hay que buscar las medidas para que dure menos, para que vuelva a durar menos, para que sea menos regularizado, más desregularizado. Pero cuidado en hacerle un flaco favor a los enemigos del arbitraje. Hay que defender el arbitraje porque el arbitraje y el arbitraje en contratación pública, siempre digo, es la niña fea con la que nadie quiere bailar en la fiesta, pero que sin embargo paga la fiesta, paga la cena. Hay que defenderla, hay que cuidarla. Es algo que vienen a estudiar expertos de fuera, vienen a estudiar nuestro modelo. Es algo que debe enorgullecernos y sin embargo nosotros acá queremos eliminarlo. Son las paradojas de la vida. Muchas gracias. Doctor, una última consulta de Jesús Elías Plaza que dijo, Ricardo, ¿por qué se eliminó el arbitraje de conciencia? Porque en la mayoría de los contratos con financiamiento externo y en el mundo, los arbitrajes son de conciencia y no solo de derecho, como en la construcción del canal de Panamá que tanto éxito ha tenido. Bueno, la verdad es que fíjense, cuando se aprobó la primera ley de contratación del Estado, efectivamente, desde allí viene el arbitraje de derecho. Y la explicación fue la siguiente. Si se va a sacar esta clase de discrepancias del ámbito del Poder Judicial y se las va a llevar al arbitraje, que sea un arbitraje de derecho, que por lo menos ese arbitraje se resuelva con arreglo a las normas que gobiernan la actividad y que no se arregle simplemente como se arreglaban los conflictos en la tribu a la que hemos hecho referencia en los orígenes del arbitraje. Esa es la verdad. Bien, agradecemos al doctor Gandolfo por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión les estará llegando a su correo una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.